Hey, ¿qué onda mi gente? En el comentario fijado varios dejaron sus saludos, así que va el de hoy. @duz-t4r, saludazo, crack. Ya saben, comenten en el fijado si quieren que su saludo aparezca en los próximos vídeos. Y como siempre, las historias no son de mi autoría, solo las comparto con respeto y créditos en la descripción. Sin más que decir, que empiece la historia. Capítulo 1. Nueva tierra, nuevo yo. Mientras miraba fijamente el río brumoso que fluía frente a mí, me pregunté si esta era realmente la mejor idea. Sinceramente, fue una apuesta arriesgada. Después de todo, actualmente estaba tratando de iniciar una secta en un país oprimido con la esperanza de convertirme en el ser más poderoso de este planeta. Las cosas que podrían salir mal con este plan son prácticamente ilimitadas, pero claro, ¿qué cosa buena en la vida vino sin riesgo? Quizás me estoy adelantando un poco. Permítanme empezar desde el principio. Todo comenzó cuando me desperté en un vacío completamente negro y, al mismo tiempo, me desperté aquí en la Tierra del Agua. Una de mis conciencias estaba acostada en el suelo, mirando al cielo nublado aturdida. El otro flotaba en medio de esta oscuridad infinita. Me tomó unos días darme cuenta de lo que me estaba pasando, pero finalmente descubrí que yo era Dios. O, bueno, un dios, al menos. El primer cuerpo que flotaba en el vacío era yo, una divinidad en ese momento, sin forma, a la deriva en una oscuridad sin fin. El otro era el cuerpo de una persona completamente normal que estaba sentada en la orilla de un río esperando mi reunión acordada con un pescador que me ayudaría a cruzar el río y entrar en la tierra de las olas. Desde el principio me di cuenta de que cualquier cosa que hiciera mi yo divino costaba cierta cantidad de energía. Esta energía fue proporcionada por mis seguidores a través de su adoración. Yo lo llamo poder divino. Todo lo que había intentado hacer hasta ahora apenas me había dado una pequeña chispa de poder divino. Incluso pasar un día entero simplemente orándome a mí mismo solo me dio suficiente poder para hacer que crecieran unas cuantas briznas de hierba o que floreciera una sola flor. Digamos que 10 días completos de oración y meditación fueron suficientes para darme una unidad de poder divino. La creación de un segundo cuerpo, por ejemplo, cuesta unas 1000 unidades. Sí, o la autoadoración no era muy eficiente o iba a necesitar muchos seguidores. Teniendo en cuenta que mi nuevo cuerpo ni siquiera tenía chakra y parecía más un civil promedio de la tierra que un ninja de Naruto, lo consideré una mala inversión. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo se suponía que iba a reunir suficientes seguidores para comenzar a ganar suficiente poder divino para convertirme en un dios todopoderoso? Sencillo. La Tierra de las Olas. La Tierra de las Olas era una pequeña nación insular atrapada entre las naciones mucho más grandes del fuego y el agua. A pesar de su ubicación, realmente no tenía ningún valor estratégico. Carecía tanto de recursos como de poder militar. Pero debido a la falta de interés en la isla, en realidad le había ido bastante bien hasta que Gato decidió arruinarlo todo. Resulta que, cuando todos los demás tienen 3 guerras mundiales y luchas casi constantes, terminas siendo un lugar decente para vivir en comparación. Por supuesto, todo esto terminó una vez que llegó Gat. Su explotación del pueblo convirtió a un país próspero en uno que apenas se aferraba a la vida. No sabía exactamente cuánto tiempo antes del canon estaba actualmente, pero sí sabía, por los pueblos cercanos, que la Tierra de las Olas prohíbe a cualquiera salir o entrar sin permiso expreso. Gad probablemente quería impedir que alguien filtrara noticias sobre su adquisición a otras naciones. Cualquiera que fuera su razonamiento, me dificultó las cosas. Mi cuerpo humano, al que decidí llamar Aimu, estaba sentado en la orilla de un río, esperando pacientemente al pescador. Después de algunas búsquedas, logró encontrar a alguien que estaba dispuesto a introducirlo ilegalmente al país por una pequeña tarifa. Después de otra media hora, oí el sonido de un barco que se acercaba a mí. Efectivamente, una pequeña embarcación parecida a una canoa remó lentamente hasta la orilla donde estaba mi cuerpo. En él estaba sentado un anciano que vestía túnicas sencillas y un sombrero cónico. Él asintió hacia mí mientras se acercaba. ¿Eres el tipo que quiere entrar en Wave? Asentí. Sí, aquí está tu dinero. Le tiré una bolsa de ría al pescador que lo atrapó. El hombre lo abrió y lo revisó rápidamente antes de asentir nuevamente y agitar la mano. Está bien entonces, súbete. Obedecí y pronto el barco partió de regreso al otro lado del río. El pescador habló una vez que estuvimos un rato. Sabes, chico, puede que no lo sepas, pero Wave no es exactamente el mejor lugar para estar ahora mismo, en realidad sí. Me dio una mirada extraña. Vine a ayudar.
Ante eso, simplemente meneó la cabeza con incredulidad. ¿Viniste a ayudar? ¿Solo? ¿Qué vas a hacer, chico? No me ofendió lo que dijo el pescador. Yo era muy consciente de lo ridículo que sonaba. ¿Una persona solitaria que intenta salvar un país entero por sí sola? Tendrías razón en pensar que estoy siendo tonto. Pero no puedo quedarme sentado viendo cómo sucede esto, ¿sabes? Los pescadores levantaron una ceja. ¿Por qué a alguien que claramente no es de Wave le importaría tanto? Porque aunque soy un sacerdote humilde, eso no significa que mi capacidad para ayudar a la gente sea menor. Cualquiera que tenga el poder de ayudar a los demás debería hacer todo lo posible para hacerlo. El pescador todavía no parecía convencido, pero decidió dejar de discutir. Después de otra media hora aproximadamente en el agua, tocamos tierra. Aquí es donde nos separamos, muchacho. Buena suerte haciendo lo que sea que vayas a hacer. Me despedí del pescador mientras remaba de regreso a través del río. Sin él, me di la vuelta y me dirigí al pueblo más cercano. Ahora que estaba aquí, necesitaba empezar a conseguir seguidores. Para empezar, encontraría la ciudad más grande y empezaría a reunir seguidores. A partir de ahí, sería solo cuestión de tiempo. Capítulo 2. Maximizar la reputación. Habían pasado días desde que entré por primera vez a la Tierra de las Olas, y las cosas iban, bueno, no muy bien, pero tampoco terriblemente. Actualmente, Ayumu estaba parado en una caja vacía afuera de uno de los distritos más pobres de la ciudad más grande de Wave, predicando. La reacción fue la que esperaba. Mucha gente me miró de forma extraña y se alejó apresuradamente. Algunos escucharon un rato antes de darse cuenta de que tenían otras cosas que hacer y, finalmente, fueron los pocos que escucharon atentamente mis palabras, aferrándose a cada frase. Amigos, por favor escuchen mis palabras. Este mundo es un lugar de caos e incertidumbre. La guerra constante y el sufrimiento parecen plagar este planeta. Para aquellos que viven aquí en la Tierra de las Olas, estoy seguro de que saben mejor que la mayoría lo cruel que puede ser la vida. En estos momentos estoy dando un discurso ante unas 20 o 30 personas que estaban reunidas a mi alrededor. La mayoría eran personas sin hogar o mendigos. Si bien no fue tan malo como en la serie, todavía había mucha gente pobre aquí. Para muchos de ellos, la toma del país por parte de Gad fue la gota que colmó el vaso. Pero a pesar de todo este dolor y sufrimiento, aún debemos unirnos. Solo a través de la unidad y la perseverancia podremos superar lo que la vida nos depara. Todos los que lucháis cada día sin ningún lugar a donde ir o sin nadie a quien recurrir, no perdáis la esperanza. Cuando los tiempos sean difíciles, recuerda las cosas buenas que aún tienes y aférrate a ellas. Cuando los tiempos sean oscuros, enciende una vela y comparte su calidez con quienes la necesitan. Alabado sea el observador detrás de las estrellas. Con esas palabras sentí una chispa en mi estanque de poder divino. Un pequeño destello, como un choque estático, antes de desvanecerse. Sí, otro creyente para la colección. Eso hace 42. Pronto gobernaré el mundo. Bueno, tal vez no, pero la reacción a mi predicación había sido relativamente positiva. La gente estaba desesperada por encontrar una salida y, aunque no ofrecía una solución inmediata, la sola idea de que las cosas pudieran mejorar era suficiente para la mayoría. Esto significaba que la gente no me adoraba exactamente. La mayoría parecía pensar en Dios yo como una especie de deidad vaga que tal vez los salvaría si seguían siendo buenas personas. Eso estaba bien por ahora, pero significaba que tendría que encontrar una manera de alentarlos a orar activamente conmigo en lugar de solo pensar en mí. Y sí, me llamé el vigilante detrás de las estrellas, sonaba genial y misterioso. Una vez que terminé mi discurso del día, la multitud se dispersó lentamente. La mayoría se fue rápidamente, mientras que unos pocos se quedaron para hablar conmigo o entre ellos. Algunos querían consejos sobre qué hacer, otros me agradecieron por darles algo de esperanza y un par de ellos querían darme algo de comida como donación. Acepté sus regalos con gratitud y después de conversar con el resto de la gente durante unos minutos más, comencé a caminar hacia el orfanato local. Con toda la agitación que enfrentó este país, hubo muchos niños que perdieron a sus padres. Revisé mis reservas de poder divino. DP 254,8. En realidad eso fue bastante bueno, resulta que adorarse a uno mismo es muy ineficiente. Aproximadamente una día de autooración arrojó 0,1 DP, mientras que la misma cantidad de tiempo predicando me valió más de 20 veces eso. Como beneficio adicional, una vez que alguien decidió comenzar a orarme, obtuve una vaga conciencia de ellos y del área circundante, basada en lo fieles que eran.
Parecía que los ingresos de DP provenientes simplemente de que alguien creyera en ti eran proporcionales a cuánto creía en ti. La segunda variable fue la cantidad de esfuerzo puesto en orar. Aquellos que realmente reservaron tiempo para orar conmigo proporcionaron significativamente más DP que aquellos que simplemente pensaron casualmente en mí. Mis pensamientos se interrumpieron cuando llegué al orfanato y entré a la sala principal. Me recibieron varios niños que corrieron emocionados hacia mí. Todos empezaron a hablar a la vez, a hacer preguntas, a saludarme o a contarme lo que habían hecho hoy. Sonreí y escuché pacientemente a cada niño antes de responder cualquier pregunta que pudieran haber tenido. Después de saludarlos a todos, me dirigí al director, una mujer de unos 30 y tantos años llamada Noriko. Ella estaba parada al lado de otra cuidadora, Haruka. Ambos notaron que me acercaba y me saludaron. Hola Ayun Musama. Espero que las cosas te hayan ido bien hoy. Noriko preguntó. Lo hicieron, gracias, respondí mientras sacaba la mayor parte de la comida que me habían dado y se la entregaba. Esto debería ayudar un poco. Ella frunció el ceño mientras miraba la comida en mis manos. Ayun Musama, agradezco tu amabilidad pero no hay necesidad de llegar tan lejos. En todo caso, deberíamos darte comida, ya que te tomas un tiempo de tu día para ayudarnos. No te preocupes por mí, puedo cuidar de mí mismo. Tienes muchos niños bajo tu cuidado. Necesitan toda la comida que puedan conseguir. No creas que no nos hemos dado cuenta de que has estado luciendo más delgada en los últimos días, dijo Haruka cruzando los brazos. Nos has estado dando comida todos los días desde que llegaste aquí, y aunque lo agradecemos, eso no significa que debas morirte de hambre. Danos la mitad de lo que tienes. No más que eso. Noriko dijo con un tono que no toleraba ninguna discusión. Esta fue otra parte de mi plan para consolidar mi religión. Suspiré de mala gana y miré alrededor de la habitación a los niños que ahora jugaban juntos o nos observaban con curiosidad. Hablemos entonces en un espacio más privado. Ambos parecían confundidos, pero asintieron de todos modos, lo que me llevó a una habitación trasera. ¿Por qué querías hablar aquí? Haruka preguntó después de cerrar la puerta detrás de nosotros. Bueno, no hay una manera fácil de decir esto, pero me estoy muriendo. Noriko jadeó y se cubrió la boca en estado de shock mientras los ojos de Haruka se abrían. ¿Qué quieres decir? ¿Estás enfermo? No, no del todo. Tengo una condición incurable que me matará en unos meses. Por eso vine aquí. Quería ayudar a quienes más lo necesitaban antes de que llegara mi momento. Dejar este mundo en un lugar mejor que como lo encontré. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Haruka cuando se dio cuenta de que no estaba bromeando, y Noriko estaba más serena pero también claramente conmocionada. Maldita sea, me sentí como un idiota por mentir así. No esperaba que reaccionaran tan mal, ya que solo han pasado un par de días. Parecía que se habían encariñado conmigo con bastante rapidez. Entonces, ¿qué vamos a hacer exactamente al respecto? Noriko preguntó una vez que se recuperó un poco. Su voz se había vuelto silenciosa, apenas más fuerte que un susurro. Nada, ya he probado todo lo que se me ocurrió para curarme. Pero se ha demostrado que es inútil. Lo mejor que pueden hacer ustedes dos por mí es aceptar la comida. Asegúrate de que estos niños aprovechen al máximo la vida antes de que yo me vaya. ¿Simplemente te vas a rendir? Haruka preguntó entre lágrimas. Parecía haber sido más afectada por la noticia que Noriko. Pero ella era joven, si tuviera que adivinar, tenía como máximo unos 20 años. Me temo que no puedo hacer nada más. Les di una sonrisa triste. Si bien esto puede parecer repentino para ustedes dos, lo sé desde hace bastante tiempo, por lo que estoy más en paz con ello que cualquiera de ustedes. Así que por favor no te enojes demasiado por mí. Eso es, Haruka comenzó pero se detuvo y bajó la cabeza. Noriko pareció en conflicto por un momento antes de asentir lentamente. Si esa es tu elección, entonces la respetaremos. Sería insultante si insistiéramos en lo contrario después de escuchar todo lo que nos has dicho. Haruka no dijo nada, pero me di cuenta de que estaba de acuerdo con Noriko a pesar de que todavía estaba claramente angustiada. Prometo no irme sin despedirme, dije. ¿Y estás seguro de que no hay nada que podamos hacer para ayudar? Noriko volvió a preguntar. Ella todavía no parecía convencida por lo que les había dicho. Acabo de sacudir la cabeza. Desafortunadamente no. Como dije, lo sé desde hace tiempo, 4 años para ser exactos, y he estado buscando una manera de evitar que progrese, pero nada ha funcionado. Ambas mujeres volvieron a parecer entristecidas cuando dije eso, aunque esta vez parecían más tolerantes con la situación.
¿Qué es exactamente esta enfermedad que tienes? Has mencionado que es incurable, pero ¿por qué estás tan seguro? Mi sistema de chakras se está atrofiando, la energía que produce mi cuerpo está disminuyendo constantemente hasta que eventualmente ya no producirá lo suficiente para sostenerlo. Una vez que llegue a ese punto, moriré poco después. Un médico o alguien capacitado en la transferencia de chakra podría mantenerme con vida por más tiempo proporcionándome el suyo propio, pero no es una solución permanente. Lo único que podría salvarme sería regenerar de alguna manera mi sistema de chakras por completo. Las dos mujeres me miraron con incomprensión al enterarse de mi condición, claramente ninguna sabía mucho sobre el chakra. Noriko respiró profundamente y colocó su mano sobre mi hombro. Gracias por contarnos todo, Ayun Musama, apreciamos tu honestidad. Hizo una pausa por un momento antes de continuar hablando nuevamente. Si realmente no hay nada más que se pueda hacer por usted, por favor permítanos hacer lo poco que podamos por usted. Haruka asintió ante las palabras de Noriko. Me niego. Ambos me miraron con sorpresa mientras volvía a hablar. Sé que quieres ayudarme, pero eso no es necesario. Lo importante ahora es asegurarse de que estos niños obtengan todo lo que necesitan. Ya decidí que pasaré mis últimos días intentando traer algo bueno al mundo, y este orfanato es un lugar donde la gente realmente lo necesita. Todavía no parecían muy contentos con ello, pero ninguna de las mujeres discutió más conmigo. Está bien, Ayun Musama, lo entendemos, dijo Noriko de mala gana. Haruka continuó guardando silencio, pero su expresión mostró que sentía lo mismo que Noriko. Asentí con la cabeza hacia ambos agradecido antes de salir de la habitación. Pasé la siguiente hora hablando con Noriko y Haruka, además de jugar con algunos de los niños que querían jugar conmigo. No pasó mucho tiempo hasta que oscureció afuera y todos comenzaron a prepararse para ir a la cama. Después de desearles buenas noches a todos, volví a las calles en busca de un lugar donde descansar. Todavía me sentía mal por mentirles así, pero aplasté ese sentimiento. Una religión no se construye en unas pocas semanas, lleva años. Años que no tuve si quería evitar que Madara o Kaguya aniquilaran a mis adoradores. Podría dejarlo todo en manos de Naruto y esperar que mi presencia no arruinara nada demasiado, pero, ¿qué pasaría si no tuviera éxito? ¿Qué pasaría si me quedara quieto y observara cómo arde este mundo? Mi yo divino relegado a velar por un mundo muerto por una eternidad potencial sonaba como el infierno. Sin mencionar a todas las personas que sufrirían horriblemente porque yo tenía demasiado miedo de involucrarme. A la gente le gustan esos niños del orfanato. No era un héroe, pero sería un completo imbécil después de conocer a toda esta gente amable y desesperada y luego dejarlos morir sin al menos intentar salvarlos. Pero si realmente crear una religión tomara tanto tiempo, ¿cómo podría tener suficiente DP para hacer algo? Sencillo, había una manera de impulsar el crecimiento de una religión en un período de tiempo relativamente corto. Un mártir. Si bien sonaba bastante simple, era difícil lograrlo bien. Cualquier viejo tonto podría arrojarse por un acantilado y llamarlo sacrificio, pero eso no contribuiría mucho a fomentar la fe en ninguna persona normal. Así que mi plan es simple: crear un pequeño grupo de seguidores aquí en la Tierra de las Olas y ganar su confianza. Entonces, una vez que Gad comience a tomar medidas enérgicas contra mi pequeño culto, sacrifícate. Yo inventando una enfermedad incurable solo me aseguré de que los pocos selectos que se acercaron a mí no estuvieran demasiado destrozados por mi muerte. Después de todo, si ya pensaban que iba a morir de todos modos, morir a Gad sería solo un cambio menor en sus expectativas. Este cuerpo era inútil a largo plazo de todos modos, sin chakra, no podría sobrevivir en este mundo de super ninjas mágicos. Y como este cuerpo carecía de un sistema chakra, era absolutamente imposible utilizar jutsu con él, incluso después de años de entrenamiento. Como máximo, podría realizar técnicas de taijutsu, e incluso entonces, no estaría ni cerca del nivel de un verdadero shinobi sin la ayuda de mejoras de chakra. Entonces este cuerpo allanaría el camino en sangre, un sacrificio para, con suerte, elevar mi yo piadoso a algo lo suficientemente poderoso como para cambiar las cosas en este mundo. Después de eso, espero tener suficiente DP para ayudarlos a derrocar a Gad o al menos expulsarlo del país. Si no, bueno, espero haber tenido suficiente DP para crear otro cuerpo para mí. Y si ni siquiera eso funciona entonces, bueno, esperemos que esto salga bien. Capítulo 3. Por favor, dedícame tu vida. Habían pasado casi 2 meses desde que comencé a predicar en la Tierra de las Olas.
Actualmente, Ayumu estaba de pie en un pequeño escenario, guiando a mis seguidores en oración. En ese momento había alrededor de 200 personas escuchándome constantemente, y mi yo piadoso podía sentir aproximadamente el doble de ese número con cierta cantidad de fe en mí. Oh gran observador detrás de las estrellas, guíanos a través de estos tiempos oscuros. Sé nuestra luz en este tiempo de oscuridad y muéstranos el camino a seguir. Traed paz y prosperidad a todos nosotros. Cuando terminé, todos los demás se unieron a mí para recitar la oración. Alabado sea el vigilante. Mientras el coro de voces resonaba por toda la habitación, sentí una gran explosión de energía llenar el ser de Dios mío, aumentando mi grupo de DP. Una vez más, orar es verdaderamente un gran impulso para ganar DP. Pero mientras el sermón terminaba, vi algo que me hizo detenerme. Al borde de la multitud, apoyado contra la pared trasera de la sala, había un hombre alto con cabello negro peinado hacia atrás y rostro sin afeitar. Su atuendo consistía en una camisa gris holgada metida dentro de sus pantalones negros, con un cinturón alrededor de su cintura. Tenía una espada en la cintura y estaba bien formado, con hombros anchos y una complexión musculosa. Creo que se acercaba el momento. Gad finalmente debió haber enviado a alguien a investigar mi culto. Últimamente habían ido ganando popularidad con bastante rapidez. Es natural que él mismo quisiera echarles un vistazo después de enterarse de que un grupo tan grande aparecía de repente de la nada. Revisé mi DP por si acaso me había cortado en el acto. DP 1534, bastante bien. Después de despedir a la congregación, noté que el hombre aún no se había ido. Se quedó incluso después de que todos los demás se fueron a casa. Tan pronto como estuvimos solos, él dio un paso adelante hacia mí. Disculpe, señor. ¿Tienes un momento? El hombre preguntó con bastante cortesía, aunque había un indicio subyacente de frialdad en su tono. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte? Esperaba hablar con quien quiera que estuviera organizando todo este evento aquí hoy. Miró a su alrededor, al pasillo vacío en el que estábamos parados. ¿Sería tú? Sí, soy yo quien dirige estas sesiones. ¿Cómo puedo ayudarle? Respondí con calma. Por cierto, mi nombre es Kinro, se presentó. Su voz adquirió una calidad más formal a medida que continuaba hablando. Trabajo bajo las órdenes de Gad-sama como parte de su fuerza de seguridad Bingo. Oh. Pues bien, bienvenido, Kinro-san. Mi nombre es Ayumu, encantado de conocerte. Como miembro de la fuerza de seguridad de Gad-sama, mi trabajo es realizar un seguimiento de cualquier posible alborotador dentro de UEIF. Ya ves, no podemos permitir que nadie ni nada perturbe la paz y el orden aquí. Sus ojos se entrecerraron ligeramente ante esas palabras antes de continuar. Así que quería que detuvieras lo que sea esto de inmediato. Es muy inseguro tener tanta gente parada en un solo lugar. Me temo que no puedo hacer eso, dije con firmeza. El hombre parecía molesto cuando lo rechacé rotundamente, pero rápidamente recuperó la compostura nuevamente. Mira niño, ya que parece que no lo entiendes, déjame explicártelo. Estás atrayendo demasiada atención. Eso pone nervioso a mi jefe, por eso envía a tipos como yo a ver cosas como esta. Encontramos problemas y los eliminamos antes de que se conviertan en problemas mayores más adelante. Simplemente le sonreí pacientemente. ¿Qué estás insinuando exactamente, Kinro-san? No te hagas el tonto conmigo, muchacho, silbó mientras se inclinaba hacia adelante amenazadoramente, con su voz adquiriendo un tono más áspero. Si sabes lo que es bueno para ti, detienes todo esto antes de que siga adelante. ¿Oyes? De lo contrario, volveremos aquí muy pronto y no seremos tan amables la próxima vez. Por favor, díganle a Gad que puede enviar a quien quiera para intentar silenciarnos, pero lo único que hará será demostrar lo cobarde que es en realidad. Vuelve con tu amo, perro faldero. Ya no eres bienvenido aquí. Escupí con fingida ira. Creo que mi actuación fue bastante convincente. El rostro de Kinro se retorció hasta convertirse en un ceño fruncido. Dio un paso hacia mí antes de detenerse en seco. Sus puños apretados con fuerza a los costados. Por un segundo pensé que podría atacar en ese mismo momento. Pero en lugar de eso, después de respirar profundamente varias veces, se relajó un poco y volvió a hablar en voz baja teñida de rabia. Será mejor que tengas cuidado, muchacho. Con ese disparo de despedida, Kinro se dio la vuelta y se fue. Con suerte, eso fue suficiente para enfadar a Gad. Si intentara el mismo método de ejecución pública que hizo con ese tipo de la serie original, me ahorraría mucho DP. Ahora solo tenía que reunir a algunas personas dispuestas a hacerse cargo de Ayumu después de su muerte.
Por suerte ya tenía varios candidatos alineados. Haruka estaba limpiando la cocina cuando escuchó a alguien llamar a la puerta principal. Rápidamente se secó las manos y fue a responder. Al abrir la puerta, vio a Ayumu parado allí con su habitual expresión tranquila. Ayumu-sama. ¿Qué te trae por aquí tan tarde? Ya casi es de noche. Pido disculpas por venir sin avisar de esta manera, pero necesitaba hablarles sobre algo importante. Su tono parecía serio, lo que preocupó un poco a Haruka mientras continuaba hablando. ¿Podrías encontrarme en una hora? Cerca del puente del río Nura. Tengo otras personas que necesito reunir para esta reunión. Haruka asintió lentamente mientras intentaba procesar todo lo que acababa de decir. Parecía lo suficientemente urgente como para que ella no quisiera seguir haciendo preguntas hasta más tarde. Aunque normalmente se negaba a abandonar el orfanato tan tarde en la noche, por su comportamiento podía darse cuenta de que no era algo que debía rechazar. Ayumu merecía al menos ese mismo respeto de su parte considerando todo lo que había hecho por ellos en estos últimos meses. No solo donaba casi toda la comida que recogía durante sus sermones, sino que también ayudaba siempre que podía por la ciudad, siempre dispuesto a echar una mano sin esperar nada a cambio. Verlo adelgazar cada día era desgarrador. Le recordó a Haruka que Ayumu moriría pronto y que no había nada que nadie pudiera hacer para detenerlo. Está bien. El hombre simplemente le hizo una pequeña reverencia antes de irse. Comenzó a caminar por la calle, presumiblemente para reunirse con quien quisiera hablar. Ella observó cómo su figura desaparecía lentamente en la distancia antes de cerrar la puerta detrás de ella. Una hora más tarde, Haruka estaba esperando pacientemente a Ayumu junto al puente cuando notó que alguien se acercaba a ella desde el otro lado de la orilla del río. A medida que se acercaban, los reconoció como una de las seguidoras de Ayumu, una mujer que vestía ropa sencilla llamada Ikari. Haruka-san. ¿Estás aquí también? Ella exclamó felizmente al ver al joven cuidador. Las dos mujeres se saludaron calurosamente antes de establecerse juntas cerca de donde se encontrarían con Ayumu. ¿De qué crees que se trata todo esto? Ikari preguntó con curiosidad después de que transcurrieran unos momentos de silencio entre ellos. Debe ser muy importante si él quería que ambos viniéramos aquí de noche así. Haruka pensó por un momento antes de responder. No estoy seguro, pero sea lo que sea, estoy seguro de que lo sabremos muy pronto. Como si fuera una señal, otra persona se acercó para unirse a su conversación poco después. Era un joven de cabello castaño corto y complexión delgada, vestido con un atuendo sencillo similar al que vestían la mayoría de los civiles en la ciudad. Otro seguidor de Ayumu. Ella no lo conocía, pero él siempre estaba en la primera fila, escuchando a Ayumu hablar. Oh, hola señoras. ¿Qué estás haciendo aquí? Dijo alegremente mientras se acercaba a saludar a las dos mujeres. Kenji-san. Buenas noches, respondió Ikari cortésmente mientras Haruka simplemente le asentía en silencio. Entonces, ¿por qué nuestro querido sacerdote nos llamó a todos aquí esta noche? Ambas mujeres intercambiaron miradas antes de encogerse de hombros simultáneamente. Kenji suspiró, decepcionado, pero no presionó más ya que ninguno de los dos parecía dispuesto a compartir nada más que eso. Sin embargo, muy pronto llegó Ayumu junto con otro seguidor que lo seguía de cerca. A este lo conocía muy bien. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que trabajaba como médico. Su nombre era Kazuo y había estado tratando a los niños en su orfanato incluso antes de que ella comenzara a trabajar allí. De hecho, técnicamente ya estaba jubilado, pero aún así ayudaba siempre que podía. Ella respetaba mucho al anciano por sus incansables esfuerzos para brindar ayuda a los menos afortunados, a pesar de no tener ninguna obligación o razón para hacerlo más. Todos se reunieron rápidamente una vez que vieron llegar a los dos recién llegados. Gracias a todos por venir, comenzó a hablar Ayumu sin preámbulos. Sé que la mayoría de ustedes tienen vidas ocupadas fuera de nuestra pequeña comunidad, así que realmente aprecio su disposición a tomarse un tiempo de su día como este. Las cuatro personas asintieron con la cabeza en señal de acuerdo mientras Ayumu continuaba hablando nuevamente. Sin embargo, antes de llegar al punto principal de esta reunión, me gustaría que todos los presentes se presentaran. Por favor, díganos su nombre, ocupación y por qué exactamente se unió a mis sermones. ¿Por qué? Preguntó Kenji, levantando una ceja con curiosidad. Para que todos estén en la misma página en el futuro. Después de todo, hablaremos de algo bastante importante en breve. Todos los demás parecían satisfechos con su explicación, excepto Kazuo, que simplemente frunció el ceño ligeramente antes de asentir de mala gana.
Mi nombre es Haruka, dijo el cuidador vacilante después de que todos guardaron silencio una vez más. Hizo una pausa momentánea mientras recogía sus pensamientos antes de continuar hablando nuevamente. Ayudo a administrar un pequeño orfanato en la ciudad. He estado escuchando tus sermones desde que empezaste a hacerlos porque quería algo positivo en mi vida nuevamente y. Su voz se apagó silenciosamente mientras se sonrojaba levemente y miraba hacia otro lado, avergonzada. Ella no quería decir en voz alta que la mayoría de las veces solo venía a los sermones para hacer feliz a Ayumu. De repente, Hikari se rió suavemente a su lado, lo que provocó que Haruka mirara con enojo a su amiga por reírse en un momento tan inapropiado, pero tuvo poco efecto en la otra mujer, que simplemente le devolvió la sonrisa con picardía. Soy Hikari, una costurera. Originalmente fui porque escuché sobre ti de algunas de las otras personas de aquí, explicó con una sonrisa mientras miraba a Haruka y Kenji respectivamente. Pero seguí regresando porque, bueno, oré por la salud de mi hermana y mejoró. Ella todavía está enferma, pero ya no tiene problemas para respirar. Ayumu asintió pacientemente ante sus palabras antes de centrar su atención en Kenji. El joven sonrió ampliamente cuando se dio cuenta de que finalmente era su turno de hablar. Inmediatamente comenzó a divagar emocionado sobre sí mismo, sin dudarlo en absoluto. Mi nombre es Kenji y solía ser pescador como mi padre antes de que falleciera el año pasado debido a una enfermedad. Su expresión alegre se desvaneció un poco al relatar este recuerdo, pero rápidamente volvió a animarse después. Pero encontré otro trabajo en una fábrica local donde conocí a algunos de nuestros compañeros seguidores que me contaron sobre sus sermones. Y desde que escuché uno, bueno, me convencí de que el vigilante realmente nos está cuidando. Exclamó apasionadamente mientras gesticulaba salvajemente con los brazos en señal de emoción, lo que hizo que tanto Haruka como Hikari sonrieran divertidos ante su entusiasmo. Kazuo, sin embargo, se mantuvo estoico durante todo el intercambio y no reaccionó mucho más allá de mirar fijamente al joven sin impresionarlo. Sé más tranquilo. Kazuo se quejó, claramente molesto por la fuerte voz de Kenji. El joven parpadeó tímidamente hacia él por un segundo antes de frotarse tímidamente la nuca mientras se disculpaba en voz baja. ¿Y tú? Ayumu preguntó pacientemente una vez que las cosas se calmaron nuevamente. Kazuo. Doctor. Dijo sin rodeos y sin dar más detalles, lo que le valió una mirada exasperada de todos los demás presentes, excepto de Ayumu, quien simplemente asintió con comprensión. Bueno, entonces, el sacerdote se alejó mientras miraba a cada persona reunida a su alrededor una última vez antes de continuar hablando nuevamente. Gata ha tomado nota de mi predicación. Todos se tensaron inmediatamente al escuchar esas palabras, sus expresiones iban desde el nerviosismo hasta la ira absoluta dependiendo de a quién miraras. Hoy temprano, uno de los hombres de Gata apareció después de que terminé y trató de amenazarme para que detuviera lo que estamos haciendo aquí ese bastardo. Kenji exclamó enojado, mientras Hikari jadeaba suavemente a su lado en estado de shock. Haruka permaneció en silencio, pero tampoco pudo ocultar su propia preocupación. Parecía que solo el propio Ayumu mantenía la calma a pesar de la tensa atmósfera que los rodeaba a todos. Entonces, ¿los sermones se detendrán?, preguntó Kazuo, claramente disgustado por este acontecimiento. No. Dijo Ayumu con firmeza, sin dudarlo. No voy a parar, pase lo que pase después. Su tono no dejaba lugar a discusiones, sus ojos estaban llenos de determinación mientras miraba fijamente a cada persona antes de continuar nuevamente. Gat te matará, muchacho, dijo Kazuo con naturalidad, pero había un indicio subyacente de preocupación escondido en su comportamiento brusco que hacía evidente que se preocupaba por Ayumu a pesar de que su actitud sugería lo contrario. Puede parecer una rata cobarde con demasiado dinero, pero es despiadado cuando lo amenazan, lo sé. Ayumu respondió simplemente mientras miraba directamente a los ojos de Kazuo sin vacilar, lo que provocó que la boca del hombre mayor se torciera y frunciera el ceño una vez más. ¿Qué quieres decir con lo sé? Kazuo exigió acaloradamente, claramente molesto por la actitud indiferente de Ayumu hacia toda esta situación. ¿Quién predicará sobre el vigilante cuando estés muerto? Lo harás. Ayumu declaró con calma, lo que provocó que todos los presentes, incluido Kazuo, lo miraran sorprendidos. ¿Él? Kenji preguntó incrédulo mientras señalaba a Kazuo, cuestionándolo con una expresión desconcertada pegada en su rostro. No. Ayumu respondió sin rodeos, lo que provocó que la mandíbula de Kenji se abriera ligeramente mientras miraba hacia atrás estupefacto. ¿Qué? Todos lo harán, aclaró Ayumu sin perder el ritmo antes de continuar de nuevo.
Quiero que cada uno de ustedes aquí hoy se convierta en un líder para nuestro pueblo. Haruka no pudo evitar sentirse culpable, realmente no creía mucho en The Watcher, solo iba porque sabía que Ayumu estaría feliz de verla allí. Pero aún así, ¿cómo pudo ella rechazar una petición tan sincera de alguien que no había hecho nada más que hacer todo lo posible para ayudar a los demás? Vine. Ella dijo en voz baja mientras asentía lentamente. ¿Estás enojado, muchacho? Kazuo exclamó enojado mientras miraba ferozmente al joven sacerdote que estaba frente a todos ellos. ¿Planeas dejarte morir por nada y esperar que continuemos donde lo dejaste? Apenas sabemos nada sobre el vigilante. Ni siquiera estoy seguro de creer en él. Ayumu simplemente sonrió tristemente cuando escuchó esas palabras. Haruka ya lo sabe, pero de todos modos no estaré vivo por mucho más tiempo. Gato no, estaré muerto dentro de un mes. Su tono era ligero a pesar del gran peso de sus palabras que colgaban sobre la cabeza de todos como una nube oscura que amenazaba con abrirse en cualquier momento. Aunque ni siquiera Haruka sabe el alcance de mi condición. Haruka parpadeó sorprendido al escuchar esta noticia y miró a Ayumu con curiosidad, lo que lo impulsó a seguir explicando más. Una mejor manera de decirlo es que no me estoy muriendo pronto, sino que ya estoy muerto, aclaró Ayumu sin dudarlo. Todos miraban con los ojos muy abiertos mientras hacían todo lo posible por comprender qué quería decir exactamente con esa declaración, pero antes de que alguien pudiera preguntar algo más, habló de nuevo primero. Mi cuerpo ya está vacío de chakra. He estado sobreviviendo solo por la gracia del vigilante estos últimos 2 años. Hubo una larga pausa después de esta revelación durante la cual nadie sabía exactamente qué decir o hacer, hasta que finalmente Kazuo dio un paso adelante con una expresión ilegible en su rostro y agarró firmemente a Ayumu por el brazo. Sin decirle una palabra más, sus manos comenzaron a brillar de color verde mientras escaneaba rápidamente todo el cuerpo de Ayumu usando ninjutsu médico antes de liberarlo nuevamente momentos después. Estás diciendo la verdad. Dijo en voz baja mientras miraba a Ayumu con incredulidad escrita claramente en cada centímetro de sus rasgos. No hay ni una sola gota de chakra en tu cuerpo. Todos los demás presentes parecían confundidos y no entendían del todo lo imposible que se suponía que era. Ayumu parecía sorprendido por las acciones de Kazuo, pero no reaccionó más allá de sonreír levemente cuando escuchó esas palabras de él. No sabía que te habían entrenado en ninjutsu médico, sin embargo, rápidamente se deshizo de su sorpresa y, en cambio, volvió a centrarse en la tarea en cuestión una vez más. La razón completa por la que soy así y por la que no me importa ese hecho es complicada. Pero te lo mostraré. Ayumu de repente se dio la vuelta y comenzó a alejarse de todos ellos, lo que provocó que todos los demás lo siguieran. ¿A dónde vamos? Ikari preguntó vacilante mientras miraba a su alrededor preocupado, confundido por las muchas revelaciones de hoy. Estaba oscureciendo y ella no quería quedarse atrapada en el desierto. Nos vamos lejos de la ciudad, lo que voy a mostrarles no lo puede ver nadie más. Ayumu respondió simplemente sin disminuir la velocidad ni detener su paso en absoluto, lo que solo sirvió para confundir aún más a todos los que lo seguían, incluida la propia Haruka, que no podía deshacerse de su sentimiento de, no del todo inquietud, pero definitivamente incomodidad por todos estos acontecimientos recientes que tenían lugar uno tras otro como una especie de sueño extraño. Caminaron hasta que el sol se puso completamente bajo el horizonte, dejándolos bañados por la luz de la luna. Solo entonces Ayumu finalmente dejó de caminar una vez más, lo que provocó que todos miraran a su alrededor con curiosidad. Estamos aquí, afirmó simplemente antes de regresar hacia todos los reunidos antes de continuar. Elegí a algunos de ustedes por su determinación. Ayumu miró a Kenji, a algunos de ustedes por sus mentes agudas, miró a Kazuo y Ikari, y a otros por su amabilidad, miró a Haruka antes de mirar a todos los demás una vez más. A todos ustedes les falta verdadera fe en el vigilante. Hay muchos otros que creen mucho más que cualquiera de ustedes, pero eso está bien. Porque los mejores seguidores no se hacen a través de palabras y promesas, se hacen a través de acciones y pruebas. Ahora os mostraré exactamente lo que predico, y solo entonces podréis creer verdaderamente. Con esas últimas palabras pronunciadas, Ayumu se dio la vuelta para mirar hacia un campo vacío antes de levantar las manos en el aire sobre su cabeza como si estuviera alabando el cielo. Tú, que exististe desde tiempos inmemoriales, tú que habitas en el reino más allá de nuestra vista, yacías escondido detrás de las estrellas, cuidándonos a todos.
Todos se tensaron al sentir que un peso se asentaba sobre ellos, una sensación de aprensión como ninguna otra que hubieran experimentado antes, mientras Ayumu continuaba cantando sin pausa ni vacilación. Oh vigilante del cosmos, por favor concede a este humilde siervo tu guía. Tan pronto como estas últimas palabras salieron de sus labios, el cielo de arriba pareció dividirse. Las estrellas comenzaron a girar como luciérnagas, bailando en el aire nocturno hasta que finalmente se unieron en un solo punto directamente sobre nuestras cabezas, formando una cara masiva compuesta enteramente de estrellas. Pero, sus ojos estaban cerrados, los tres. Permaneció quieto, serenamente suspendido en lo alto entre el interminable mar de luces centelleantes. El silencio que siguió después parecía ensordecedor comparado con el fuerte canto de Ayumu de antes. ¿Alguno de ustedes nota algo mal? Todos se sorprendieron ante la repentina pregunta de Ayumu, sacándolos de su estupor. Pasaron varios segundos antes de que alguien pudiera volver a pensar con la suficiente claridad como para responderle correctamente. Los ojos, dijo Kazuo después de otro largo período de silencio incómodo que pasó una vez más entre todos los presentes. ¿Por qué no están abiertos? El vigilante ha sido olvidado, explicó Ayumu pacientemente, mientras señalaba hacia los tres ojos cerrados del vigilante. Él es más viejo que esta nación, es más viejo que el sabio de los 6 caminos, ha existido desde tiempos inmemoriales, pero sus seguidores ya no existen. Los 4 quedaron atónitos y en silencio, sin saber qué decir o hacer ante una visión tan extraña ante ellos. Tal vez fueron exterminados, tal vez lo abandonaron por un ídolo más brillante, tal vez él los abandonó primero, continuó Ayumu sin esperar a que alguien más volviera a hablar. Pero pase lo que pase, sin nada relacionado con el mundo mortal, él ha caído en un sueño profundo, y voy a despertarlo. Es por eso que, Ikari susurró suavemente mientras miraba fijamente a Ayumu. Mientras tanto, Haruka no comprendía lo que estaba sucediendo. Te estás utilizando como sacrificio, dijo Kazuo. Ayumu asintió, reconociendo sus palabras. ¿Por qué? Kenji preguntó. Su voz sonaba pequeña en comparación con lo emocionado que hablaba antes, casi incluso infantil. Parecía que todavía no podía comprender todo lo que había sucedido tan rápidamente frente a él. Encontré información sobre The Watcher hace un par de años. Hablaba de una religión antigua que adoraba a un ser más allá de la comprensión mortal, que gobernaba el cielo nocturno y las estrellas. Desesperado y con todos los doctores dándome meses de vida, le oré. Fue algo desesperado, lleno de miedo y desesperación, hizo una pausa Ayumu mientras miraba el rostro estrellado sobre ellos. Pero aunque durmió, parecía que incluso las oraciones más pequeñas lo despertaron lo suficiente como para responderme. El sistema chakra de mi cuerpo se marchitó, pero mi cuerpo sobrevivió. Probé otras oraciones, codiciosas por más, oraciones de poder y riqueza, pero no pasó nada. Pensé que era un castigo por mi codicia. Pero con el tiempo, mi cuerpo empezó a marchitarse nuevamente. Y desesperado, oré por más tiempo. Él respondió de nuevo, dándome unos meses más de vida. Ayumu se detuvo y cerró los ojos como si recordara algo de hace mucho tiempo. Luego los abrió nuevamente lentamente antes de continuar una vez más. Esto se repitió varias veces hasta que finalmente un día, encontré la oración para invocar al vigilante. Todos los demás presentes permanecieron en silencio durante toda la explicación de Ayumu, escuchándolo atentamente sin interrumpirlo ni una sola vez durante todo su discurso hasta el momento. Cuando lancé la invocación por primera vez, el vigilante apareció exactamente así y hizo un gesto hacia arriba, hacia donde el vigilante se encontraba actualmente inmóvil sobre todos los reunidos debajo, su forma masiva compuesta enteramente de estrellas brillantes y galaxias arremolinadas dentro del propio espacio profundo. Se quedó quieto, en silencio. Durante días traté de hablar con él, traté de comprender lo mejor que solo estos pequeños fragmentos de información dejados por un pueblo antiguo. Finalmente, comprendí que mientras él podía oírme, su mente estaba durmiendo, no consciente. Pero, Ayumu hizo una breve pausa aquí mientras respiraba profundamente antes de reanudar una vez más. Pero aunque su conciencia durmió, él respondió mis oraciones, incluso ahora, todavía responde cuando rezo por la salud de alguien. Ikari jadeó en silencio mientras recordaba cómo su hermana había mejorado después de que Ayumu oró por ella. Ayumu se giró para mirar a todos los demás reunidos detrás de él, con la boca puesta en una pequeña sonrisa. ¿No es eso digno de adoración? Un ser que no tiene conexión con el mundo mortal, un ser que incluso profundamente dormido responderá una simple oración por la salud de un no creyente, ¿no es eso realmente algo que vale la pena llamar Dios?
Todos, excepto Kazuo, asintieron lentamente, claramente conmovidos por lo que estaban viendo en ese momento. Y así, después de recibir varias veces la vida del vigilante, se la devolveré. Le daré seguidores, llenos de gente amable, de gente decidida, de gente inteligente. Me entregaré para despertar a este dios dormido. La voz de Ayumu resonó en la oscuridad que los rodeaba. Hubo otra pausa después de que estas palabras salieron de sus labios antes de que alguien volviera a hablar, rompiendo finalmente el silencio una vez más cuando Ikari dio un paso adelante vacilante antes de hacerle a Ayumu una última pregunta. ¿Qué necesitas que hagamos? Ayumu sonrió suavemente a petición suya, asintiendo ligeramente con la cabeza en señal de aprobación. Continúen mis sermones en secreto, recluten a otros que piensen como ellos, enséñenles acerca del vigilante, reúnan sus fuerzas, dijo simplemente. Un día, Wave volverá a brillar. Ayumu metió la mano en su túnica y sacó varios pergaminos desde adentro antes de entregarle a cada persona presente aquí hoy su propio pergamino respectivamente. Toda la información que logré recopilar sobre el vigilante está aquí, lo explicó con calma sin esperar primero la respuesta de nadie más. Debería ayudarte cuando intentes enseñarles a otros sobre él más adelante, en caso de que Gat actúe en mi contra mañana y no pueda reunirme con ninguno de ustedes nuevamente, simplemente lee esto. Explicará todo lo que sé sobre él. Todos asintieron solemnemente, todavía algo atónitos por todo este nuevo conocimiento que les fue arrojado de repente como una especie de sueño, pero ya no se atrevieron a cuestionar si lo que Ayumu les había mostrado era real o no, no después de haber visto antes ante sus propios ojos un espectáculo tan asombroso. Ahora, Ayumu habló de nuevo y de repente sacó a todos de sus pensamientos una vez más, lo que provocó que todos los demás presentes se concentraran nuevamente en él. Creo que me quedaré aquí un rato, meditando y orando. No dudes en unirte a mí. Ayumu se sentó en el suelo y cruzó las piernas antes de cerrar los ojos en silencio antes de comenzar sus oraciones por la noche que tenía por delante. Capítulo 4. Haciendo de las suyas. Santa mierda, debería cambiar mi nombre piadoso a estafador detrás de las estrellas. Me subí al gacha, ni siquiera sabía que Kazuo conocía el ninjutsu médico, eso sería útil más adelante una vez que tuviera suficiente DP para bendecir a los seguidores con un aprendizaje mejorado. Yo tampoco fui quien curó a la hermana de Ikari, por supuesto, ahora que lo sabía, la estaba vigilando para asegurarme de que no recayera. Pude sentir el salto de fe tan pronto como vieron el rostro del vigilante sobre nosotros. Todos ellos estaban ahora firmemente en el top 10 de los creyentes más fieles, y estoy bastante seguro de que todos los demás en la lista del top 10 estaban realmente locos, clínicamente. DP. 1483 gasté alrededor de 60 DP en lanzar esa ilusión. Después de todo, Ayumu no tiene chakra, así que tuve que gastar DP en fingir algo así. Por supuesto, solo se lo lancé a las 4 personas que estaban allí conmigo. Si alguien más nos viera, solo vería a 5 personas mirando un cielo normal. Si bien parecía demasiado elaborado, sentí que era necesario cimentar verdaderamente mi religión en la mente de estas personas. De todos modos, recuperé 5 DP solo por mi objetivo de 4 estafas, me refiero a sacerdotes en formación observando mi ilusión. No es un mal retorno, considerando todo. En ese momento, estaba bastante seguro de que Gat vendría a buscarme hoy. Parece que se movió rápido porque justo esta mañana noté a varios de sus matones vigilando el área alrededor del lugar donde normalmente sostenía mis sermones. Hicieron todo lo posible para actuar con indiferencia al respecto, pero, bueno, digamos que no eran muy buenos siendo sutiles o mezclándose adecuadamente con las multitudes. También parece que Kazuo y Ikari eligieron mantenerse alejados del grupo principal, probablemente la decisión más inteligente, ya que tampoco se implicaron en lo que iba a hacer, pero Kenji y Haruka estuvieron aquí hoy, todavía haciendo su parte. Una vez más, comenzamos nuestra sesión de oración y pronto la gente empezó a llegar de manera constante hasta que finalmente casi todos ya habían llegado. Buenos días a todos. Saludé cortésmente mientras sonreía alegremente hacia todos los reunidos a mi alrededor hoy antes de continuar hablando nuevamente. Me alegro de que tantos de vosotros sigáis apareciendo, a pesar de los persistentes intentos de Gat de aplastaros el ánimo. Varios murmullos resonaron entre los presentes aquí hoy al escuchar mis palabras, si bien no dudé en alentar un poco de disenso en su contra, normalmente fui mucho más cauteloso cuando se trataba de insultarlo directamente, por lo que esto debe haber sido bastante sorprendente para todos los presentes. Miré atentamente los rostros de todos antes de hablar una vez más.
Parece que la mayoría de ellos estaban cada vez más enojados y frustrados por cómo estaban las cosas actualmente bajo su gobierno sobre Wave. Sé que la mayoría de ustedes están hartos de vivir bajo su tiranía, de ser tratados como esclavos. De que te quiten el dinero que tanto te costó ganar solo porque quiere más poder del que ya tiene. Más murmullos de ira resonaron entre la multitud que me rodeaba a medida que mi voz se hacía más fuerte y contundente con cada palabra pronunciada en voz alta. Pero pase lo que pase después, debes mantenerte fuerte. Recuerda por qué oramos por el vigilante. No para nosotros mismos. Pero para nuestras familias. Para nuestros amigos. Para nuestros seres queridos. Para garantizar que vivan una vida mejor que la nuestra. Justo cuando estaba a punto de seguir hablando, noté que un hombre bajo y vestido con ropa cara se acercaba detrás de la multitud. Su rostro se torció hasta convertirse en un feo ceño fruncido tan pronto como me vio parado encima de la plataforma de mi escenario. Detrás de él, vi a varios matones desplegándose detrás de él, empuñando diversas armas, desde cuchillos hasta espadas y garrotes. Comenzaron a empujar a la gente a un lado bruscamente para dejar paso a su líder, que avanzaba hacia mí sin dudarlo en absoluto. Al ver esto, todos los demás inmediatamente se quedaron en silencio y se apartaron rápidamente de su camino, lo que les permitió pasar fácilmente entre las masas reunidas alrededor de mi podio improvisado. Bueno, ¿te importaría repetir esa mierda otra vez? El hombre me gritó enojado mientras miraba con odio a todos los demás presentes aquí hoy. La atención de todos cambió entre nosotros nerviosamente, sin saber exactamente cómo se desarrollarían las cosas a continuación, pero seguros de que no terminaría bien de todos modos. Simplemente le sonreí serenamente antes de responder con calma una vez más. Por supuesto. Dije que no importa lo que pase después, debemos seguir siendo fuertes. Él gruñó, como si realmente gruñera. ¿Qué era? ¿Un perro? Lindo, gruñó amenazadoramente mientras hacía señas a sus hombres para que me rodearan por completo antes de continuar hablando de nuevo. Pareces bastante seguro dada tu situación aquí, muchacho. Todos se pusieron tensos, probablemente recordando las veces anteriores en que Gat había matado públicamente a quienes se le oponían, pero de todos modos seguí sonriéndole agradablemente. Estoy confundido, ¿qué situación? Pregunté inocentemente. Mi tono se mantuvo ligero a pesar de todo lo que sucedía a mi alrededor en ese momento, lo que solo sirvió para enfurecerlo aún más. Se calmó visiblemente antes de volver a hablar. Te daré una oportunidad de alejarte de todas estas tonterías, dijo fríamente sin esperar primero una respuesta antes de continuar hablando una vez más. Si dejas de predicar ahora mismo y no lo vuelves a hacer nunca más, entonces te dejaré salir ileso. Eso realmente me sorprendió, esperaba que fuera directo a la parte de violencia. Supongo que es más inteligente de lo que esperaba, pero desafortunadamente para él, yo soy un dios. No. En el momento en que dije esa palabra, reuní una buena parte de mi DP y la inserté profundamente en la mente de Gat, todo llevaba un solo mensaje. Debería quemar vivo a este sacerdote. Sorprendentemente, era más caro de lo que esperaba y, por alguna razón, costaba alrededor de 500 DP. Eso es casi 10 veces más caro que lanzar esa ilusión sobre mis 4 sucesores. Si mi yo divino tuviera una cara, habría fruncido el ceño con disgusto en este momento. Pero teniendo en cuenta la cantidad de DP que recuperaré de lo que había planeado, fue una compensación aceptable. Me metí esos pensamientos en el fondo de mi mente y pude experimentar más tarde. En este momento, debería centrarme en mis seguidores de Ska. Gad me miró en silencio después de escuchar mi negativa antes de asentir lentamente. Ya veo, eso es realmente desafortunado. Su voz se apagó silenciosamente mientras miraba lejos de mí hacia sus hombres. Ve a buscar leña, aceite y una estaca lo suficientemente grande, ordenó secamente antes de darse la vuelta para mirarme una vez más. Una sonrisa malvada se extendió por sus labios mientras continuaba hablando nuevamente. Waraji, Thri, rómpanle las extremidades. Sus 2 matones dieron un paso adelante con sonrisas maliciosas en sus rostros. Yo, por supuesto, intenté patear al más bajo en las pelotas, creo que este era Thri. Pero él simplemente apartó mi pierna sin esfuerzo antes de agarrarla con fuerza entre ambas manos. Su agarre parecía como si unos vicios de acero presionaran con fuerza mi piel debajo de sus dedos. Bueno, para ser justos con este organismo. En primer lugar, realmente no tenía músculos y regalé deliberadamente la mayor parte de la comida a las personas que la necesitaban. Así que, de todos modos, mi condición no está exactamente a la altura para pelear.
Zri sacó un tubo de metal de su cinturón y rápidamente me golpeó la rodilla con un fuerte crujido. Mi rótula se rompió instantáneamente, ignoré el dolor pero dejé escapar un gruñido de todos modos, quería parecer duro pero no completamente antinatural. También ignoré el estallido de DP por parte de la mayoría de las personas que nos rodeaban, orando por mi seguridad. Maldita sea, ni siquiera he martirizado mi yo humano todavía, y ya estaba recibiendo más DP de lo que reuní durante las primeras semanas. Los dos matones continuaron su asalto a mi cuerpo sin piedad, rompiéndome huesos hasta que finalmente Gad les ordenó que se detuvieran. Dejé algunos gruñidos apropiados aquí y allá, pero por lo demás no dije nada más mientras avanzaban, rompiéndose todas las extremidades posibles. Ahora que ya te has divertido lo suficiente, gruñó humildemente antes de hacer un gesto hacia el lugar al que habían regresado sus hombres, llevando grandes fardos de madera y un gran poste, aproximadamente 1,5 veces mi tamaño. Uno de ellos procedió a hacer un agujero en mi pequeño escenario y clavó la estaca dentro. Oigan, imbéciles, trabajé duro en este escenario. Grité, bueno, traté de gritar, salió más como un ronquido ronco después de todo lo que había pasado este cuerpo. Los matones solo se burlaron de mí antes de agarrar mis extremidades rotas una vez más, arrastrándome bruscamente hacia donde habían instalado su dispositivo de empalamiento improvisado anteriormente. Átenlo, dijo Gad con calma mientras observaba todo esto desarrollarse con fría indiferencia evidente en sus ojos. Sus hombres obedecieron inmediatamente atando firmemente una cuerda alrededor de ambas muñecas y luego envolviendo otro trozo alrededor de mi cintura antes de sujetarlo firmemente al poste de madera mediante varios clavos de hierro clavados profundamente en su superficie. Gad me miró con sospecha cuando vio la poca resistencia que estaba oponiendo a sus acciones, pero su inclinación natural a matar a los disidentes y mi compulsión eran demasiado fuertes. No hizo nada para detener lo que estaba sucediendo. Uno de sus matones sacó un frasco lleno de aceite de lámpara del interior del bolsillo de su chaqueta antes de abrirlo con cuidado y verter la mayor parte de su contenido sobre mí y el montón de madera debajo de mí. Bueno, maldita sea, eso va a arder muy rápido. Preparé un poco de DP, listo para usarlo en cualquier momento para asegurarme de que Ayumu no muera demasiado rápido por quemarse vivo. Continúa entonces, ruega a tu Dios, escupió Gad. Tal vez venga a salvarte. Simplemente sonreí y comencé a orar como de costumbre, 42 DP por el desagüe para asegurarme de que mi voz fuera clara y fuerte, otros 214 DP para mantenerme con vida hasta que lo necesitara. Oh vigilante arriba. Perdonad a estos pobres y tontos mortales. ¿Por qué no saben lo que hacen? Gad gruñó irritado por mi continuo desafío hacia él antes de alejarse de mí por completo ahora. Basta de esta mierda, enciéndela. Gritó enojado por encima del hombro mientras se alejaba, sin siquiera molestarse en mirarnos más. Oh, qué bien, eso significa que no tengo que usar DP con él para ocultar lo que voy a hacer a continuación. Aunque solo la mitad de los matones se fueron junto con Gad, lo que significa que lloraré por mi pobre DP cuando haga ilusiones sobre el resto de ellos. Bueno, espero que un espectáculo como este valga la pena. Cuando uno de los matones restantes arrojó su cerilla encendida sobre la pila de madera empapada en aceite debajo de mí, comencé a gritar una vez más. Oh, vigilante arriba. Que los que todavía creen en ti sean bendecidos. Que tu mano guía les traiga salvación. Que todos los que se oponen a ti solo conozcan la oscuridad para la eternidad. Pude sentir que la fe crecía entre mis seguidores mientras pronunciaba esas palabras en voz alta, lo que me hizo sonreír levemente a pesar de mí mismo antes de continuar. Pero tan rápido como el fuego ardía hacia el cuerpo de Ayumu, podía sentir el dolor del cuerpo, pero al final del día, el dolor mortal no podía desconcertarme. No te pido que me salves. No te pido tus bendiciones. Lo único que pido es que le des esperanza a esta gente. Dales de nuevo algo en lo que valga la pena creer. Devuélvanles su fe. Para entonces, el fuego había llegado lo suficientemente alto como para comenzar a lamerme la cara, mi bendición asegurándome de que este cuerpo permanezca vivo a pesar de todo el dolor y las heridas. Así que por favor, concede tu protección a este humilde rebaño. Protegedlos de cualquier daño. Cúralos cuando estés enfermo. Aliméntalos cuando tengas hambre. La multitud se conmovió hasta las lágrimas, muchos sollozaban abiertamente o gritaban en voz baja mientras oraban junto a mí. Cuando las llamas consumieron por completo el cuerpo de Ayumu, ataqué de nuevo. Todos los matones que quedaron no vieron nada fuera de lo común. De hecho, a sus ojos, esto iba perfectamente según lo planeado. Para ellos, mi cuerpo humano empezó a gritar.
Pero para todos los demás, el cielo se oscureció, el día se convirtió en noche mientras el sol era devorado por un mar de estrellas, un rostro familiar se formó una vez más sobre todos nosotros. Los tres ojos cerrados miraron desde arriba a Ayumu ardiendo bajo su mirada. Oh vigilante arriba. Te doy mi alma. Para que vuestra voluntad se haga aquí en la tierra una vez más. Los ojos se abrieron lentamente, uno tras otro, revelando brillantes orbes dorados que nos miraban fijamente sin expresión. Su boca se abrió ligeramente, revelando nada más que oscuridad en sus profundidades. Una gran mano formada por galaxias y estrellas en remolino se extendió hacia Ayumu, envolviendo suavemente algo invisible dentro del pecho de Ayumu, antes de volver a levantarse. Con sus enormes dedos sostenía una pequeña luz, una que de alguna manera ardía más brillante que cualquier otra estrella en el cielo, a pesar de ser tan pequeña en comparación con todo lo que la rodeaba. A medida que el cielo y el vigilante se desvanecían lentamente, todos escucharon un sonido que venía de todas partes y de ninguna parte a la vez. Era profundo pero suave al mismo tiempo, poderoso pero también suave. Una voz infinita, hablada directamente en sus almas. Descansa, sueña con el paraíso y conocer por fin la paz, mi amado hijo. Con esa última palabra pronunciada, el sol regresó al lugar que le correspondía en el cielo. Y después solo hubo silencio mientras todos procesaban lo que acababa de suceder aquí hoy. Algunos todavía lloraban, mientras que otros simplemente miraban estupefactos hacia donde había aparecido el vigilante antes. Los matones de Gad solo veían una multitud de personas destrozadas y desesperadas. Mantuve una mirada metafórica a lo que estaban haciendo mientras disfrutaba de mi producción de DP recientemente mejorada, 12 puntos completos por minuto ahora. Aunque, DP 253 eso fue, caro, muy caro. Primero, bendecir el cuerpo de Ayumu para que no entrara en shock ni muriera antes de que pudiera pronunciar mi discurso, luego mantener mi voz fuerte para que todos puedan escucharme claramente, luego lanzar una compulsión sobre Gat, luego ocultar todo a los matones, luego lanzar una ilusión para todos los demás, sí, eso agotó mi DP. Pero después del pequeño evento de hoy, tengo seguidores fieles más que suficientes que donarán regularmente a partir de ahora, gracias a ver algo así suceder frente a ellos de primera mano. Y ya preparé 4 sucesores listos para hacerse cargo de todo una vez que yo también me fuera. Volví a ver cómo estaban todos. Haruka estaba llorando en silencio junto con muchos otros que habían conocido personalmente a Ayumu durante estos últimos meses desde que llegó aquí. Kenji se quedó quieto, con lágrimas corriendo por su rostro, pero por lo demás tampoco se movía mucho. Kazuo y Kari observaban desde lejos, pero ambos tenían expresiones sombrías en sus rostros, a pesar de que no lo conocían mucho antes de que ocurriera este incidente hoy temprano. Pero siendo uno de mis creyentes más fieles, pude sentir la determinación e incluso la felicidad de que Ayumu lograra su objetivo de despertar al vigilante. Puedo decir con confianza que mi religión está asegurada. Capítulo 5. Encuentro de mentes. Kazuo estaba sentado solo en su pequeña casa, revisando todos los pergaminos que Ayumu les había regalado hacía un par de noches. Todo lo cual detallaba todo lo que Ayumu sabía sobre el vigilante, información que había recopilado durante sus viajes alrededor del mundo antes de establecerse aquí en Wave Country para siempre. Mientras lo leía todo una vez más, Kazuo no pudo evitar maravillarse de lo minucioso que era realmente este niño al recopilar conocimiento sobre esta antigua entidad conocida solo como el Vigilante. Tampoco se trataba solo de hechos o historias escritas en estas páginas. También había relatos detallados de varios rituales utilizados por aquellos que adoraban al Vigilante hace mucho tiempo, oraciones que recitaban diariamente mientras ofrecían sacrificios a su dios todos los días sin falta. A fin de cuentas, debe haber sido bastante diligente al investigar estos asuntos. Y, sin embargo, a pesar de pasar años haciéndolo, Ayumu murió demasiado pronto. Su mente volvió a centrarse en ayer, donde observó impotente junto a todos los demás presentes cómo Gat lo quemaba vivo justo frente a todos ellos. No podía hacer nada más que observar en silencio desde lejos mientras oraba desesperadamente dentro de su corazón para que ocurriera algún milagro de alguna manera, y de repente, el cielo se oscureció, el día se convirtió en noche mientras el sol era devorado por un mar de estrellas. Un rostro familiar mirando a Ayumu ardiendo debajo de él y arrancando suavemente su alma. Esperaba que Ayumu estuviera feliz, sabiendo que había logrado su objetivo. Viejo, una voz gritó suavemente detrás de él, lo que provocó que Kazuo saltara ligeramente antes de darse la vuelta rápidamente. De pie frente a él estaba Haruka, luciendo visiblemente cansada después de todo lo que pasó. No me asustes así.
Le darás un shock a este viejo corazón. Ah, pero fuiste tú quien nos dijo que fuéramos astutos, ella hizo pucheros adorablemente. Kazuo se quejó en voz baja de que los jóvenes son descarados estos días. Haruka miró lo que estaba leyendo antes de volver a hablar. ¿Ya pasaste por todo esto? Sí. Él respondió secamente y sin dudarlo en absoluto. ¿Crees que podemos hacerlo? Haruka preguntó vacilante después de que transcurriera otro momento de silencio. Kazuo hizo una breve pausa antes de asentir lentamente. Sí, creo que sí. Ella sonrió intensamente al escuchar esas palabras de él, lo que provocó que los labios de Kazuo también se movieran ligeramente hacia arriba. Pensó que esta chica realmente era demasiado fácil, pasando de triste a feliz en cuestión de segundos, pero una parte de él esperaba que ella nunca perdiera esa chispa suya. Después de todo, cuando las cosas se pongan difíciles más adelante, esa misma chispa podría ser lo que mantenga a todos los demás en marcha. A diferencia de los otros tres jóvenes que eligió Ayumu, Kazuo sabe que lo que Wave está pasando en este momento no es el peor escenario posible. Recuerda entonces, durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi, innumerables cadáveres, la mayoría de ellos jóvenes, cuyos cadáveres llenaban el aire de un espeso miasma de muerte y decadencia, las pesadillas de aquel entonces todavía lo perseguían todas las noches sin falta, incluso ahora, después de que hubieran pasado tantos años desde que dejó el servicio activo como Medinglin. Pero gracias a su vejez y falta de conexiones, logró evitar ser etiquetado como Missing Link cuando decidió jubilarse anticipadamente. Le tomó bastante tiempo antes de que finalmente se estableciera aquí en la Tierra de las Olas, donde ha vivido desde entonces, tratando de olvidar todo sobre su vida pasada como shinobi sirviendo a la niebla sangrienta. Al principio, Kazuo no creía en la predicación de Ayumu. ¿Qué sabía este niño sobre el sufrimiento? ¿Sobre la pérdida, el dolor y la tristeza? Para él, todo lo que dijo Ayumu sonaba como palabras vacías de alguien que nunca experimentó realmente ninguna de esas cosas de primera mano, pero, día a día, seguía viendo que la gente a su alrededor mejoraba, encontrando consuelo en la oración, con la esperanza de algo mejor después de soportar otro duro día bajo la tiranía de Gat. Aunque en algún momento del camino, Kazuo también se encontró orando junto a todos los demás, no porque quisiera algo específico o esperara que ocurrieran milagros simplemente al hacerlo, sino más bien porque se sentía bien, casi reconfortante. Y luego Ayumu decidió cambiar la visión que Kazuo tenía del mundo invocando a un dios. Supongo que incluso un perro viejo como él puede aprender nuevos trucos, ¿eh? ¿Quién pensó que él, entre todas las personas, se convertiría en sacerdote? Antes de que pudiera sumergirse más en sus pensamientos, volvió a la realidad cuando el sonido de un ruido sordo proveniente de otra habitación de la casa llamó su atención. Se tensó y se levantó lentamente de su asiento antes de dirigirse silenciosamente hacia donde había venido el ruido antes, haciéndole un gesto a Haruka para que se callara. Al entrar en uno de los dormitorios, sin embargo, ¿Ikari?, preguntó suavemente al verla acostada boca abajo en el suelo junto a una ventana abierta. La niña gimió débilmente mientras intentaba ponerse de pie una vez más, pero fracasó estrepitosamente en hacerlo debido a que estaba enredada en las cortinas de la ventana. Jeje. ¿Podría obtener un poco de ayuda aquí? Ella se rió torpemente mientras miraba nerviosamente entre él y Haruka. Tanto Kazuo como Haruka suspiraron en voz alta antes de ayudar a esta chica tonta a desenredarse de todo lo que la rodeaba. Gracias, ella murmuró en voz baja después de que terminaron con esa tarea. Sus mejillas se sonrojaron de un rojo brillante de vergüenza por lo que acaba de pasar aquí hoy. ¿Por qué entraste por la ventana? Kazuo la interrogó severamente sin dudarlo en absoluto mientras miraba fijamente su rostro todavía sonrojado. Dijiste que eras astuto, Ikari murmuró en voz baja mientras evitaba por completo el contacto visual con él durante la conversación hasta el momento. Suspiró de nuevo, frotándose las sienes con cansancio mientras intentaba calmarse un poco más. Era él el que estaba equivocado aquí. Ya no podía decirlo más, ustedes dos me van a matar un día de estos. Kazuo murmuró oscuramente para sí mismo antes de volver a hablar. Por favor, no hagas nada que me haga morir antes de tiempo. Después de asegurarse de que Ikari no resultara herida en ningún otro lugar que no fuera su orgullo, regresaron a la sala de estar, donde los tres se sentaron juntos cómodamente una vez más. Entonces, Ikari comenzó lentamente después de respirar profundamente primero. ¿Dónde está Kenji? Debería partir muy pronto, respondió Kazuo.
Ojalá no se pase de la raya como ustedes dos, oye, dijiste. No podemos permitirnos que nos presten atención, así que sé astuto cuando nos encontremos de ahora en adelante. Simplemente tomé tus palabras en serio. Haruka hizo pucheros otra vez. Eso no significa sorprenderme así. Quise decir que debes tener cuidado al venir aquí. Él exclamó enojado. Kazuo respiró profundamente, calmándose un poco antes de continuar. ¿Y tú? Entraste en mi casa por una ventana abierta. Pensé que sería más seguro si nadie me veía entrar. Ella se alejó tranquilamente. Necesitaba calmarse, primero era médico y sabía que el estrés no era bueno para alguien de su edad. De lo contrario, podría morir prematuramente. Sin embargo, antes de que Kazuo pudiera decir algo más, sonó un fuerte golpe en toda la casa, lo que provocó que todos los demás presentes saltaran. Kazuo-senpai. He llegado. Un joven gritó fuerte afuera antes de irrumpir por la puerta principal sin esperar a que alguien adentro le respondiera. Y así, en su primera oración genuina desde que se convirtió en sacerdote, querido vigilante de arriba, por favor dale a este anciano la paciencia para sobrevivir a estos tontos. Rechazado. Mi DP es demasiado valioso para las travesuras de mis sacerdotes. Lamentablemente, la increíble velocidad de 12 dp por minuto disminuyó poco después, pero con la cantidad que se está generando ahora mismo pude volver a lo que tenía antes en solo una semana o dos. Me pregunto si debería guiar a mi sacerdote más directamente. No, dejaré que ellos mismos resuelvan las cosas por ahora. Necesitaba saber lo antes posible cuánta intervención era necesaria y esta fue una buena prueba para ver si elegí correctamente al elegirlos. Mientras tanto, tenía otro problema con el que lidiar. Es decir, un tipo muerto. Uno de mis seguidores había imitado la oración de Ayumu y se suicidó, esperando que el vigilante aceptara su alma como lo hizo con Ayumu. Honestamente no fue sorprendente, pero no pensé que alguno de ellos lo haría tan rápido. Quería empezar a trabajar en la tierra pura inmediatamente, pero cometí el error de revisar primero sus recuerdos. Una vida sencilla, nació en Wave, trabajó duro como agricultor de arroz, se casó y tuvo hijos. Bastante normal hasta ese momento, pero luego, quedó lisiado al caer por una ladera, romperse la columna y perder sensibilidad debajo de la cintura. Los huesos estaban demasiado fragmentados para que cualquier médico pudiera arreglarlos, ni siquiera Kazuo pudo curarlo. Él ya no podía trabajar, sus hijos murieron de enfermedad con pocas semanas de diferencia y su esposa desapareció, asumiendo todos que ella se había escapado con otro hombre. Pero él la conocía mejor que eso, sabía exactamente a dónde iba, después de todo amaba mucho a sus hijos. Era demasiado cobarde para seguirla, se revolcó en su miseria durante años, viviendo únicamente de la compasión de los que lo rodeaban. Mis sermones como Ayumu le dieron esperanza, él realmente creía que el vigilante se preocupaba, que el vigilante eventualmente recompensaría los esfuerzos de todos. Pero al final, la muerte de Ayumu confirmó que no necesitaba temer a la muerte, por lo que cometió un suicidio ritual. En mi vida anterior, habría sido muy fácil descartar a este hombre como un caso más de alguien follado por casualidad, pero ahora podía sentir su desesperación, sentía lo desesperanzado y miserable que era. Y él solo quería poner fin a su sufrimiento. Cuando terminé de revisar sus recuerdos, pensé, no quiero ser responsable de gente así porque ahora no es fácil simplemente encogerme de hombros y seguir adelante con las cosas. Porque puedo empatizar con la gente a un nivel que va más allá de las palabras, porque ahora, yo soy un dios. Pero ese barco ya zarpó, elegí dar esperanza a esta gente, así que ahora tengo que cumplir mi palabra. ¿Qué es un dios si no puede salvar un alma? Reuní todos los restos de DP que aún me quedaban después de todo ayer, 400 y algo de cambio, y los convertí en una bendición. Uno que le ayudaría a encontrar su camino a través de la tierra pura. Tejí la bendición en su alma y lo envié hacia la tierra pura, un último mensaje llevado por mi bendición. Disfruta del paraíso con tu familia y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.